No puedes curar una enfermedad sin también curar el alma. ¿Qué significa eso? Eso significa que las redes que controlan tu cerebro están vinculadas a las redes que controlan la salud de tus órganos. Si la señal para apagar la inflamación no llega, la inflamación puede persistir. El estrés crónico, la ansiedad crónica, son condiciones inflamatorias donde la presencia de inflamación empeora, no mejora. Presidente del Instituto Feinstein para la Investigación Médica. El padre de la medicina bioelectrónica. Generaciones de personas en el futuro dirán, fui salvado por el trabajo que hizo el doctor Kevin Tracy. Vivimos en una era en la que podemos mapear el origen y el destino de todos los nervios del cuerpo. Y con esos mapas, podremos diseñar dispositivos y algún día incluso medicamentos que puedan apuntar a fibras individuales en un paciente para ofrecer el tratamiento que ese paciente necesita. Específico, probablemente sin efectos secundarios. Correcto. Wow. Esto está sucediendo. Me preocupan los jóvenes de hoy. Hablas de cuánta ansiedad hay. Creo que mucho de eso proviene del hecho de que los jóvenes no están dedicando suficiente tiempo a desarrollar una filosofía personal sólida. Con eso, puedes hacer cualquier cosa. ¿Cuál es la habilidad número 1 que desearías que cada ser humano pudiera aprender a dominar para ayudarles a mejorar la calidad de su vida? Creo que ¿Cuál es la mayor barrera que impide a las personas crear armonía dentro de su sistema interno? Y también, la diferencia entre el nervio vago y el sistema nervioso. Entonces, podemos empezar por ahí y hablar un poco de esto. Bueno, primero, déjame agradecerte por invitarme. Es genial estar aquí. Y felicitaciones por todo el éxito que has tenido y que estás teniendo. Tus éxitos son geniales. Muchas gracias. The Great Nerve, la grandeza. El nombre The Great Nerve proviene de la fascinación que el mundo ha tenido con este nervio durante 2000 años. Galen, posiblemente el primer médico científico en la antigua Roma, solía llamar a esto el gran nervio. Así que tal vez deberíamos empezar por lo que es. Primero que todo, ¿Qué es el nervio vago? ¿qué es el nervio vago? ¿Qué es el gran nervio? Primero tienes dos de ellos, como 2 pulgares y 2 riñones, uno a cada lado. Vienen aquí abajo. Comienza aproximadamente al nivel de tu oído, baja por tu cuello, atraviesa tu pecho, entra en tu abdomen y toca todos los órganos de tu cuerpo en los que no piensas durante todo el día. Todos los órganos que están operando cuando estás sano, en completa armonía, porque sus reflejos están siendo controlados por el cerebro y el nervio vago para equilibrar la función de todos estos órganos. Entonces, ¿por qué es genial? Porque es el único nervio en el cuerpo que, si lo cortas en ambos lados, arriba, mueres. ¡Wow! Es necesario para la vida. Es necesario para la salud. ¿Qué pasa si solo cortas un lado? Entonces estás sufriendo. Sufres. Correcto. La razón por la que el corte del nervio vago en ambos lados lleva a la muerte es porque es críticamente importante en el envío de señales que coordinan la función del corazón y el pulmón. Si solo cortas un lado, puedes adaptarte a eso, Interesante. pero no es bueno. Ok, entonces ese es el nervio vago. Bueno, ¿Y se conecta al cerebro y pasa también por el corazón? ese es el siguiente punto importante. Corre del cerebro al cuerpo y de regreso, así que es una carretera de 2 vías. De hecho, el 80% de las señales que viajan por el nervio vago van del cuerpo al cerebro. Solo el 20%, más o menos, va del cerebro de regreso al cuerpo. Ok. Ahora, la clave de esto, seguimos hablando del nervio vago, y ya dije que tienes 2, así que debería ser nervios vagos. Está bien. En cada lado tienes 100,000 fibras. Entonces, es mucho más adecuado con lo que entendemos hoy decir que no tienes un nervio vago. Tienes 200,000 nervios vagos y lo que hemos aprendido, mis colegas y yo, en el laboratorio del Instituto Feinstein y ahora en docenas, si no centenas, de laboratorios en todo el mundo. Hemos aprendido que cada una de estas fibras, 200,000 fibras, tiene una descripción de trabajo. Tiene un principio y un fin, y las señales que transporta son increíblemente específicas. Entonces, preguntaste sobre el corazón. Algunos van al corazón, y las fibras que van del cerebro al corazón tienden a ralentizar el ritmo cardíaco. Algunas van al vaso y a otros órganos del sistema inmunológico. Y mis colegas y yo descubrimos que las fibras que van al sistema inmunológico ralentizan la inflamación, o la inhiben o la detienen. Otras fibras van al páncreas para controlar la insulina. Otras fibras van a los intestinos para controlar el procesamiento de tu comida.
Así que no tienes un nervio vago. Tienes 200.000 nervios vagos. Y cuando alguien me dice, quiero hacer algo para estimular mi nervio vago, yo digo, ¿ah, sí? ¿Cuál? Claro. Interesante. Y eso es importante. Como neurocirujano, me decías que has realizado más de 1,000 cirugías cerebrales o de la médula espinal en una década. ¿Cuál fue la lección más grande que aprendiste sobre el sistema nervioso y cómo el cerebro y el cuerpo se conectan o funcionan en conjunto a través de todas esas cirugías que realizaste? Que es complicado. Esa es la lección principal. La lección principal que aprendí sobre lo complicado que es, está arraigada en el hecho de que cuando dos neuronas interactúan, pasemos de 100.000 millones de neuronas en tu cerebro y sistema nervioso, con trillones de conexiones. Cuando te das cuenta de que cada una de esas neuronas interactúa de manera refleja. Una señal en una neurona desde otra neurona significa, voy a hacer esto. Una señal de una neurona diferente a esa neurona significa, voy a hacer eso. Bueno, uno de los padres de la neurociencia lo explicó en los años 1910 de manera muy simple y de una forma que no se puede explicar mejor. Charles Sherrington dijo, si entiendes un reflejo simple, así que es cuando el doctor Golpea tu rodilla. El doctor golpea tu rodilla con un martillo de reflejos. Tu pierna se levanta y dices, ¿quién hizo eso? Básicamente, lo que sucede es que hay una activación sensorial. Hay una neurona sensorial en tu médula espinal, y eso activa una de estas conexiones llamadas sinapsis, que envía señales de regreso a través de una neurona motora a tus músculos en el cuádriceps femoral, y tu pierna se levanta. Sherrington dijo, si entiendes un reflejo simple, entonces te das cuenta de que si juntas dos reflejos, o 3 o 4 o más, y así sucesivamente, hasta llegar a cuantos miles de millones sean, puedes ensamblar un sistema nervioso. Pero la base de lo que está sucediendo es reflexiva. Lo tercero que dijo, si entiendes un reflejo, puedes construir un sistema nervioso. No existe tal cosa como un reflejo simple, porque todos están conectados. Eso es lo más complicado que aprendí. Nosotros como investigadores, como científicos, como doctores, tendemos a reducir cosas complicadas a componentes más y más simples. Y tienes que hacer eso para averiguar cómo funcionan las cosas, pero al final del día, están todas conectadas. Todo está conectado. Todo está conectado. Así que el cerebro, como la fuente de tu mente, y tu cuerpo, como parte de tu sistema nervioso, de hecho, están todos conectados. Platón tenía razón. No puedes curar una enfermedad sin también curar el alma. ¿Qué significa eso? Que las redes que controlan tu cerebro y tu mente están inextricablemente vinculadas a las redes que controlan la salud de tus órganos. Wow. Y volviendo a donde empezamos, al principal, me gusta llamarlo cable transatlántico, que conecta el cerebro con el cuerpo y todos sus órganos. Es el nervio vago. La gente lo llama una autopista, pero una autopista está llena de tráfico y es desordenada. Es más como un cable transatlántico. Y así puedes imaginar que tienes el servidor en Nueva York transmitiendo películas a donde sea, París o Londres. Y el submarino llega y los marineros, los submarinistas, quieren ver una película. Entonces se conectan al cable, escuchan y proyectan la película en la pared y ven lo que sea. Lo que el viento se llevó. Ahora, algunos hoy, en los miles de millones de impresiones web, siguen señalando el nervio vago, como si la película estuviera en el nervio vago. La película no está en el nervio vago, no está en el cable, está en el servidor en Nueva York. La información se está transmitiendo a través del cable transatlántico. Así que, en este caso, ¿cuál es el nervio vago? ¿qué es el nervio vago? Es el gran nervio. Interesante. Y hay algo que dijiste sobre una cita de Platón. ¿Cuál era esa cita de nuevo? Que no puedes sanar el cuerpo a menos que también sanes el alma. Entonces, si alguien siente algún tipo de dolor en su cuerpo o inflamación, o una enfermedad crónica que ha estado presente durante mucho tiempo, lo que sea que esté sucediendo, tienen ansiedad, depresión, tienen síndrome del intestino irritable, tienen algo que está pasando donde es como, ¿cómo supero este eczema? Algún tipo de condición de la que no saben de dónde viene.
Estoy escuchando que cuando puedes comenzar a sanar el alma o la mente que está conectada al alma, el pensamiento, la intención detrás del alma, entonces puedes crear armonía dentro del cuerpo y sanar el cuerpo. ¿Es eso lo que estoy escuchando que dices? Yo creo que lo que Platón quiso decir es que son la misma cosa, y depende. Así que desglosémoslo como algo de primer principio. Entonces elige una de las condiciones que mencionaste. Se llama como eczema o algo así, o como inflamación en el cuerpo de las articulaciones. ¿Qué tal la inflamación en las articulaciones? Perfecto. La inflamación en las articulaciones puede, Como artritis como o... la sí. artritis. La inflamación en las articulaciones puede aparecer de manera muy notable con dolor. La inflamación es dolor, hinchazón, enrojecimiento, calor. Así que eso puede aparecer y puede ser bastante notable, y el dolor y la presencia de inflamación activa los nervios sensoriales para enviar señales al cerebro. En un caso de inflamación leve, digamos, de una articulación porque te golpeaste el dedo atrapando un balón de fútbol, esa inflamación suele ser autolimitada y se resuelve por sí sola, porque las señales que van al cerebro y a través del sistema nervioso autónomo activa señales que regresan al cuerpo para ralentizar la inflamación cuando la articulación está curada o en proceso de curación. Ahora, imaginemos por un segundo, en ese caso más simple, que los cables que entran o salen no están funcionando correctamente, por cualquier razón. Si la señal para detener la inflamación no llega, la inflamación puede persistir y la inflamación persistente ahora puede causar daño a los tejidos que originalmente comenzó a proteger. Así que ese es el ejemplo más simple. Y eso es solo enfocándonos en el cuerpo. No hemos dicho nada sobre la mente. Ahora pongamos la mente en su lugar. La llegada de una señal de dolor al cerebro activa reflejos para proteger el cuerpo. Sí. Algunos de esos llamados reflejos de estrés, o reflejos de lucha, huida, o reflejos simpáticos, tienen un beneficio significativo si necesitas huir de un atacante, un león o un tipo malo. Entonces es claramente beneficioso tener energía y no preocuparse por el dolor. Olvídalo. Sí. Eso es lo que pasa. Llenándote de adrenalina en el cuerpo para que no sientas dolor durante ese periodo de tiempo. Correcto. La joven que levanta el coche Sí. de su hijo herido. Sí. Entonces, estas señales que regresan agudamente en grandes cantidades tienden a amortiguar y ralentizar la inflamación. La respuesta aguda de lucha o huida inhibe la inflamación. Interesante. Pero digamos que los cables están rotos de nuevo. Ahora, la inflamación no está inhibida, porque la señal no llegó. ¿Y ahora qué tienes? Ahora tienes dolor diario. Ahora no tienes una respuesta masiva de lucha o huida. Ahora tienes una activación crónica de bajo grado de lucha o huida. Eso es proinflamatorio. Entonces, el estrés crónico, la ansiedad crónica, en realidad es una condición inflamatoria, donde la presencia de inflamación empeora, no mejora. Así que es complicado, Sí. pero si lo recorres paso a paso, puedes descomponer los componentes. Pero no es la inflamación. Obviamente, está en el cuerpo. Pero lo que estoy escuchando que dices es que hay una fuerte conexión con la forma en que pensamos. La intención detrás de nuestro pensamiento, la calidad de nuestro pensamiento que está influyendo, supongo, en la electricidad para enviar o no enviar, o fluir o no fluir, lo que sea necesario para realmente sanar. ¿O estoy equivocado ahí? No estás equivocado, pero estás parafraseando correctamente lo que miles de millones de impresiones web y recomendaciones web dicen. ¿En serio? Absolutamente. Entonces, muchas de estas cosas se repiten una y otra vez como mantras. Cuando desglosas cuáles son los reflejos, cuáles son los circuitos neuronales que subyacen a esto que podemos poner bajo control consciente, te encuentras con una pared muy rápidamente. ¿Qué es lo que puedes controlar conscientemente? Puedes controlar conscientemente tu ritmo de respiración. Podrías ralentizar tu respiración. No siempre puedes, pero Correcto. en este ejemplo, puedes ralentizar tu respiración. ¿Has estimulado tu nervio vago? Bueno, quizás, ¿verdad? Quizás lo calmaste justo ahí.
Realmente no has calmado tu nervio vago, has calmado tu mente. Ajá, lo cual impacta tu nervio vago. Sí, afecta tal vez a unos pocos cientos de fibras de las 200,000. Ah, ok. Estamos de vuelta a ¿qué es lo que realmente entendemos? Y sabemos que ralentizar la respiración de una manera, digamos, inhalar en 3, exhalar en 7, o respiración en caja. 4, 4, 4, inhalar en 4, sostener 4, exhalar 4, sostener 4. Estos son todos. ¿Y cuántas técnicas hay? Muchísimas. Un montón, Sí. docenas, cientos. ¿Sabemos lo que cada uno de esos métodos hace al nervio vago? No. Sabes, mis intestinos se sienten mejor en ese momento y la respiración calma Sí. mi mente. Genial. Esto es lo que sabemos. Sí, en general, estas actividades, y podemos repasarlas una por una, pero la terapia cognitivo-conductual, la oración, algunas modalidades de respiración, no otras, porque lo que voy a decir tendrá sentido. Exposición al frío. No podríamos hablar de eso, pero eso es complicado. Hagamos solo relajación, meditación. Entonces tienes estos estados donde induces relajación. Casi siempre reducen la frecuencia cardíaca. Si tu ritmo cardíaco disminuye debido a algo que hiciste, entonces posiblemente estimulaste las fibras del nervio vago que van a tu corazón, porque eso es lo que hace. Pero también puede que hayas inhibido las fibras en tu sistema nervioso simpático que aceleran tu ritmo cardíaco. Correcto. ¿Cuál hiciste? Nadie lo sabe. Muy interesante. No lo sabes, nadie lo sabe. Interesante. Así que hablaste del libro. Escribí este libro no para decir que estas cosas que se promueven, algunas con buena intención y otras no tanto. Muchas de ellas se basan en algunos hechos científicos básicos. Pero para extrapolarlo más allá de eso, en primer lugar, no hay manera de probar si es verdadero o falso. Pero en segundo lugar, en el caso de un paciente con una enfermedad, corre el peligro de poner la culpa en el paciente. Volvamos al ejemplo que di antes. Si tienes una infección que dañó tu nervio vago, y tienes artritis, y vas en línea, y alguien te dice que hagas 10 flexiones adicionales, porque eso estimulará tu nervio vago y detendrá tu inflamación, debes saber que puede que no funcione para ti. Entonces yo, como médico y científico, nunca quiero estar en la situación de decir, sabemos que esto es cierto, por lo tanto funcionará en ti. Correcto. Eso no siempre es el caso. Tienes que probarlo y comprobarlo. Puede que funcione o no funcione. Puede que funcione o no en ti. Puede que funcione o no en alguien más. Entonces, ¿cómo superamos eso en la era moderna con todas nuestras herramientas poderosas? Descubrimos que puedes poner un chip de computadora en el nervio vago de personas con inflamación severa por artritis reumatoide, y eso puede mejorar a muchos de ellos. ¿En serio? Sí, y eso se basa en 28 años de trabajo en el laboratorio. Primero en mi laboratorio y ahora, literalmente, en cientos de laboratorios alrededor del mundo. Y lo que descubrimos es que de las probablemente 100,000 fibras del nervio vago, en el lado izquierdo de las personas, de los humanos, varios cientos, tal vez 1,000 de ellas viajan hacia el área del vaso en el abdomen, que es uno de los principales órganos del sistema inmunológico. Y cuando estas señales llegan allí, y podemos activar las señales con este pequeño chip de computadora, estas señales que llegan al vaso son una señal de calma para los glóbulos blancos que pasan por el vaso. Entonces, el vaso recibe el 20% de tu gasto cardíaco cada minuto. Eso significa que un gran porcentaje de tus glóbulos blancos circulantes pasa por ese vaso cada hora. Si la señal del nervio vago está enviando una señal de calma a las células que pasan por el vaso, se pacifican. Se calman. Ahora, cuando llegan a ese dedo lesionado, no atacan lo que ven, en realidad cambian a un modo más reparador de tejidos. Así que es como si en lugar de que un soldado llegue al frente y dispare, es un equipo de médicos que viene y comienza a arreglar las cosas. Interesante. Eso es bueno. Eso es lo que quieres. Y sabemos que funciona si estimulas directamente el nervio vago con un chip.
Hay pacientes con historias muy famosas y ampliamente publicitadas. Existen historias de personas, como dices, que no podían subir un tramo de escaleras y ahora están montando su bicicleta varios kilómetros cada fin de semana. Puedes enviar algunos de estos estudios o visuales, si hay alguno, después de esto, y podemos incluir algunos para mostrar a la gente. La imagen visual que te enviaría es en mi oficina. ¿Ok? Conocí a una paciente llamada Kelly, que fue una de las primeras pacientes implantadas en ese estudio que hicimos en Europa hace años. Y Kelly era una de estas pacientes que no podía subir una escalera. Sus médicos le dijeron que tenía que jubilarse como maestra. Y ella y su esposo, Sean, se quedaron sin opciones. Ellos casi se arruinaron por el costo de sus medicamentos que no funcionaban. Vendieron todo lo que poseían. Kelly logró entrar en el ensayo clínico en Europa. Se mudó a Ámsterdam. ¡Wow! ¿Cuántos años tenía? No estoy seguro exactamente. Finales de los 20, principios de los 30. Eso es ser joven. Sí. Muy joven. Sí, ¿Era artritis sí. o era como inflamación o pies? En o- realidad era enfermedad inflamatoria intestinal, pero una complicación de la enfermedad de Crohn que tenía afectaba sus articulaciones, hasta el punto de que su padre, para uno de sus cumpleaños, le regaló un bastón, ¡Oh, Dios! porque ella usaba una silla de ruedas. ¡Oh, no! Entonces, ¿En sus 20s? Sí. Entonces Kelly y Sean se mudaron a Holanda. Kelly recibió uno de los primeros. Lo llamo un implante de primera generación. No era el pequeño chip que tenemos hoy. Y tuvo que quedarse allí durante algunos meses después para sus chequeos de seguimiento. Un día iban tarde a la cita con el médico y había un tren elevado y Kelly lo vio venir. Y esto es unas semanas o un mes después de la operación, y ella subió corriendo las escaleras. No puede ser. Y estaba a punto de subir al tren y se da cuenta de que Sean no está con ella. Así que se detiene y mira a Sean como, ¿qué pasa? Y Sean está al pie de las escaleras llorando, Dios mío. porque no pudo recordar cuándo ella ¡Oh, wow! había estado bien. No sabía nada de esto hasta que recibí un correo electrónico e invité a Kelly, a quien nunca había conocido. No sabía quién era. Ella vino a verme. Y ella me dio un regalo y todavía está en mi oficina. Es su bastón. Dios, eso es poderoso. Dejé el lazo puesto. Tengo una foto que puedo mostrar. ¡Oh, eso es hermoso! ¿Cuántos años tiene ahora? ¿Cuándo fue eso? Ella tiene 30 años. Ahora está restaurando guitarras. Dile a tu audiencia que busque Kelly Owens Restauración de Guitarras en Connecticut. ¿Ella es de allí? Sí. ¡Wow! Ella trabajó para nosotros en el Instituto Feinstein durante varios años después de eso. Trabajaba con los pacientes y nos ayudó a recopilar cientos, en última instancia más de 1000 correos electrónicos que recibíamos de pacientes que querían participar en este tipo de cosas. Y se retiró de eso para seguir adelante, Y hacer para guitarras. restaurar guitarras antiguas. Guitarras Sí, restauradas. y otras especialidades. ¿Y cuál es su, quiero decir, Y su esposo es un carpintero, un trabajador de la madera increíblemente hábil. ¿Sí? entonces cuándo fue esto? Bueno, el ensayo en el que ella estaba fue a mediados de sus años 20, así que Ok. entonces ella Hace ahora... 10 años, ¿verdad? Sí, la última vez que la revisé creo que llevaba 8 años. No toma medicamentos. Y puede subir escaleras. Puede usar sus manos bien. Iba al gimnasio y hace ejercicio en la cinta de correr. ¿Tiene dolor en alguna parte hoy o algún dolor mínimo? No he hablado con ella recientemente. A medida que envejecemos, todos tenemos algunos dolores. Por supuesto. Pero ella puede moverse, caminar y hacer todas estas cosas. Sí. Con un sí, estilo de vida bastante normal, Sí. entonces. Todo a partir de un pequeño implante. Sí, O tal vez esa era más grande. era más grande. Todo de un implante aquí. Sí, a ese yo lo llamo generación 1. Era como un marcapasos cardíaco. Y va debajo de la clavícula. Ok. Y luego un cable sube hasta el nervio vago. Interesante. Ese dispositivo ha sido implantado en al menos 250,000 de personas. ¿En serio? Volvemos a la mente de nuevo en algún momento para tratar la depresión y la epilepsia. Interesante. Y ha sido aprobado por la FDA en los Estados Unidos durante décadas. Conocemos la tasa de complicaciones. Sabemos que es bastante seguro. Sabemos que al menos 250,000 de personas han sido estudiadas. Estimo que en algún lugar más de 500,000, tal vez 1 millón de personas han tenido esta cirugía en todo el mundo.
Esto es con el dispositivo grande que se activa durante 5 minutos. Se apaga durante 5 minutos, 24 horas al día, a una cantidad de corriente 10 veces mayor que la que usamos en este pequeño chip. Entonces, cuando las personas observan los efectos secundarios de la estimulación del nervio vago para la depresión y la epilepsia, verán cosas como contracciones en el labio, zumbido en las cuerdas vocales al hablar. Y por supuesto, con cualquier cirugía, puede haber un riesgo muy pequeño de infección de la herida o potencialmente daño al nervio. Pero cuando observas los efectos secundarios del pequeño chip, que se ha puesto ahora en 242 personas en los Estados Unidos en los últimos años, la tasa de eventos adversos graves, como se llama, fue 8 veces menor que la tasa de eventos adversos graves de los medicamentos. ¿De los medicamentos? De los medicamentos, que también son invasivos y tienen que ser inyectados. Sí, doloroso. La grandeza es Servicio, Transformación. Valentía. progreso, Inspiración. ambición. Agradecer por el aquí y el ahora. El crecimiento real ocurre cuando construyes una comunidad, cuando estás en una sala llena de personas que te apoyan para convertirte en tu mejor versión. Si eso es algo que estás buscando, asegúrate de unirte al Summit of Greatness en el icónico Teatro Dolby, en Los Ángeles, en Hollywood, el 12 y 13 de septiembre. Este año tenemos algunos invitados increíbles, como Gaby Bernstein, Brendan Burchard, la doctora Tara Swart y muchos otros artistas e invitados que te sorprenderán. Tenía muchas ganas de venir y encontrar mi propósito. Creo que lo he logrado. Los invitados que hablaron hoy me han inspirado mucho. Hay algo en el aire, se siente la energía. Asegúrate de conseguir tus entradas ahora mismo en lewishouse.com/tickets. Espero verte en el Summit of Greatness de este año. Entonces, si alguien ha tenido artritis crónica durante años y solo parece que está empeorando, ¿es eso una sanación del alma? ¿O es una sanación del nervio vago y una sanación total del cuerpo? Y parece que no hay medicamentos que realmente puedan curar algo así. Tal vez puedan ayudar a algunas personas a veces, pero no parece que haya un medicamento que pueda ayudar a revertir la artritis o ciertas condiciones. Hablemos de nuevo sobre la artritis reumatoide, que es un tipo de artritis, y lo que sabemos y lo que no sabemos. Sabemos que la artritis reumatoide es una condición muy común. Afecta hasta quizás al 1% de la población, o al 1.5% de la población mundial. Es muy común. Tiende a afectar a personas más jóvenes, más mujeres que hombres. Y no es como la vieja lesión de fútbol, mi rodilla duele cuando llueve. Esta es una enfermedad grave que afecta todas las articulaciones. Y muchos de estos pacientes no pueden levantar un lápiz, no pueden montar su bicicleta, a veces no pueden abotonar su camisa. Sí, Y también sabemos que tenemos medicamentos poderosos que le han funcionado a muchos de estos pacientes. Estos medicamentos se conocen como FAMES por fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad o biológicos, que son típicamente anticuerpos. Los ves anunciados en las noticias nocturnas. Los ves anunciados en todos los eventos deportivos, en la televisión. Estos son medicamentos muy potentes. Funcionan no porque curen la inflamación, sino porque suprimen el sistema inmunológico. ¿quieres suprimir tu sistema inmunológico? No quieres suprimirlo demasiado. Sí, Si suprimes demasiado tu sistema inmunológico, te expones a infecciones secundarias, incluso al cáncer. Así que muchos de estos medicamentos que son... ¿efectos secundarios para esos entonces? Muchos de estos medicamentos tienen efectos secundarios con la etiqueta más seria que la FDA puede otorgar, que se llama advertencia de caja negra. Y millones de pacientes se han beneficiado de estos medicamentos. Pero muchos pacientes, a pesar del beneficio, no quieren tomarlos. Sí, Muchos de ellos tienen que ser inyectados, por lo que son invasivos. Muchos de ellos cuestan entre $30,000 y $100,000 anualmente. oh Dios mío. Muchos, si no todos, tienen efectos secundarios peligrosos. Y por eso la gente está preocupada. No hay garantías de sanación y es como si tuvieras que estar en estas cosas para siempre, parece. En la mayoría de los estudios, estos medicamentos son efectivos aproximadamente la mitad del tiempo. Así que, a pesar de que son invasivos, tienen efectos secundarios, son costosos y funcionan la mitad del tiempo. Y puede que no funcione. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es que sí, algunas personas se benefician, y eso es maravilloso. Pero muchas personas quieren otras opciones. Y puede que esta estimulación del nervio vago, para cuando esto se emita, pueda ser aprobada por la FDA en los Estados Unidos.
Esperamos que lo aprueben en los próximos meses, después de que este episodio salga al aire. Lo que eso permitirá es que los pacientes que han probado estas otras terapias, pero como dijiste, no están mejorando en su cuerpo o su mente, ahora tendrán la opción de tener un implante. El implante se colocará. Es del tamaño de una cápsula de aceite de pescado. Se colocará a través de una incisión de aproximadamente 1 pulgada o 1,5 pulgadas en el cuello, por un neurocirujano, justo al nivel de la manzana de Adán, profundamente donde se siente el pulso en el cuello. No podrás verlo, y funcionará durante aproximadamente 1 minuto al día. ¡Wow! Y muchos de los pacientes, he conocido a muchos de ellos, duermen durante la terapia a las 4:30 de la mañana o algo así. Otros pacientes me dijeron que es como un pequeño despertador para ellos, pero cuando suena, sonríen porque se dan cuenta de inmediato de que sus manos ya no duelen. ¿En serio? ¿Sí? Entonces, es un pequeño chip que implantan Al otro lado. lado izquierdo, ¿verdad? Aquí es donde está el pulso. Sí. ¿Verdad? En el lado izquierdo junto al pulso. ¿Y ya han pasado más de 200 personas por esto en el último año? Exactamente. La empresa se llama SetPoint Medical. No está lejos de aquí en Valencia, y completaron un ensayo clínico el año pasado, del que informaron los resultados. Estas son personas que estaban teniendo dolores extremos durante años. Todas estas personas se habían quedado sin opciones. Han probado los medicamentos, han meditado durante años, han rezado, han hecho todo lo que pueden y solo sienten dolor. Sí, dolor, rigidez, hinchazón, y muchos de ellos tenían síntomas en su mente de ansiedad, depresión, trastorno del sueño, anormalidades cognitivas. Y lo que mostraron los resultados es que no solo un porcentaje significativo, un porcentaje estadísticamente significativo de los pacientes con el implante tuvo una mejora en el dolor e hinchazón en sus articulaciones. Muchos de ellos también mejoraron su calidad de vida. Menos ansiedad, menos dolor, mejor sueño, menos depresión. No requiere tomar ningún medicamento ni terapias invasivas, excepto por una invasión, supongo, de poner algo en tu cuello. Eso queda por ver. Muchos de los pacientes pudieron, después de que se implantó el chip, reducir los medicamentos que estaban tomando, pero muchos de los pacientes continuaron tomando algunos de los medicamentos. Han sido 242 pacientes. Hay millones de pacientes que serán elegibles para esto en todo el mundo. Tomará años tener una respuesta clara y sencilla a lo que dijiste. ¿Qué pacientes podrán tomar menos medicamentos? ¿Qué pacientes tendrán que seguir tomando medicamentos? ¿Qué pacientes no tendrán respuesta a esto? ¿Y qué pacientes vivirán su vida sin tomar más medicamentos? ¡Wow! ¿Cómo se distribuyen esos números? Tiene que estudiarse en poblaciones mucho más grandes. Pero he conocido a algunos pacientes que tomaban varios medicamentos y ahora no toman ninguno. ¿En serio? Y sin tener síntomas. ¿Cuál ha sido el mayor avance que ha observado en las últimas 3 décadas de investigación, experiencia práctica y ciencia que ha estado estudiando? ¿Cuál ha sido el mayor avance que ha observado en las últimas 3 décadas? Creo ¿De que simplemente sanar el cuerpo o la optimización del cuerpo? los mayores avances que estoy viendo hoy en día provienen realmente de entender las conexiones entre el cerebro, el sistema nervioso y el sistema inmunológico. La comprensión del nervio vago, que comenzamos hace 25, 30 años, era solo la punta del iceberg. Ahora mismo el campo, que se llama neuroinmunología, es probablemente uno de los que más rápido está creciendo, si no el más emocionante en toda la ciencia. ¡Wow! Los jóvenes quieren estudiar esto porque las herramientas son tan poderosas. Y de nuevo, solo en la historia del nervio vago podemos trabajar en un laboratorio y poner etiquetas en las neuronas de los cerebros de esos ratones. Y podemos dirigir un rayo láser a una parte discreta del cerebro del ratón y activar unos pocos cientos de neuronas en el cerebro y seguir las señales hasta el vaso. Y podemos observar las moléculas a lo largo del camino. Podemos observar las señales eléctricas. Podemos observar los pasos individuales. Ese tipo de experimentos ahora se están aplicando a todo tipo de condiciones que van desde no solo enfermedades autoinmunes, sino diabetes, síndrome metabólico y obesidad,
Estamos viendo estudios que buscan entender cómo funcionan cosas como GLP-1 o Ozempic, cómo funcionan estas cosas. Estos elementos ahora se están descomponiendo en señales que viajan en neuronas individuales, no solo en el nervio vago, sino en el sistema nervioso simpático y en las neuronas del cerebro mismo. Estamos viviendo en una era donde podemos mapear el punto de partida, el origen y el destino, el origen e inserción de todos los nervios del cuerpo. Primero en ratones, luego en animales más grandes y finalmente en humanos. Y con esos mapas podremos diseñar dispositivos y algún día, incluso medicamentos, quizás nanobots, que puedan dirigirse a las fibras individuales en un paciente individual para dar el tratamiento que ese paciente necesita. Específico sin efectos secundarios. Correcto. Solo haciendo eso. Ahí es hacia donde se dirige el mundo. ¿Va a llegar ahí mañana? No. ¿Es esto una fantasía, que todos van a tener un coche volador dentro de 100 años? No. Esto está sucediendo. Algunas de las cosas que mencioné ya están en desarrollo clínico. ¡Wow! Ahora, aunque no eres psiquiatra, ¿has visto alguna investigación sobre cómo el trauma impacta el cerebro, ya sea trauma psicológico, emocional o sexual? ¿Cómo impacta el cerebro, el cuerpo y el sistema nervioso? ¿Y cómo podríamos estimular el nervio vago para realmente comenzar a sanar ese trauma? Es complicado. Nuevamente, en el nivel más simple, si hay trauma en el nervio vago, daño o lesión, que puedes tener problemas en el cuerpo, porque las señales que viajan en el nervio vago no están llegando a donde necesitan ir. ¿Están bloqueados en algún lugar? Sí, es como, imagina bajar una montaña y los frenos de tu coche. Alguien corta la línea de frenos de tu coche. Eso me ha pasado antes. Nadie los cortó, pero estaba en un Cadillac viejo, un Cadillac de 1997, subiendo una montaña hacia Big Bear en California. Y en el camino de bajada, los frenos fallaron. Y esto es un coche viejo donde hay que bombear los frenos y yo estaba tratando. Había un amigo al lado mío, yo estaba conduciendo. Y yo pensaba, vamos a morir. Yo decía, no está frenando. Simplemente lo bajé a primera y lo desaceleré. Y volvió un poco en estas curvas bajando. Y por suerte, llegamos al final de la colina. Pero fue aterrador. Eres afortunado de Esto estar fue aquí. probablemente hace 12 años, pero fue aterrador. Así que imagina eso en tu cuerpo todo el día, como si el freno no funcionara y tu nervio vago estuviera experimentando eso. ¿Cómo se sentían estas personas con artritis reumatoide? Interesante. Sus frenos han fallado. Tienen inflamación excesiva en su cuerpo. La inflamación en su cuerpo está cambiando la forma en que su mente funciona y cómo se sienten y su nivel de ansiedad todo el día tras día, año tras año. Eso es agotador. Es agotador. Así que ese efecto lo entendemos. Preguntaste sobre cosas similares en el cerebro. Eso se complica y es un área de investigación activa, pero se ha unido muy recientemente en estudios sobre el trastorno de estrés postraumático. El estrés postraumático, un ejemplo, un combatiente de guerra, ve una escena horrible, o experimenta, ve o siente alguna escena horrible, y continúa reviviéndolo, reviviendo ese horrible evento día tras día tras día, incluso en la seguridad de su hogar, aquí en California o en otro lugar. En un estudio muy reciente implantaron estimuladores del nervio vago en esos sujetos y sincronizaron la activación del nervio, ahora enfocados en enviar señales hacia el cerebro, no hacia el sistema inmunológico. Cronometran las señales para que la terapia que se da, ya sea por una aplicación o por un terapeuta humano que es razonablemente exitosa. Lo siento, olvido cómo se llama. De nuevo, no soy psiquiatra. Pero esta modalidad terapéutica ha sido razonablemente exitosa y tal vez ayuda a la mitad o 2/3 de los sujetos con estrés postraumático, lo cual es bastante bueno, pero no al 100%. Cuando añadieron la estimulación del nervio vago al ensayo clínico, tuvieron una tasa de respuesta del 100%. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué pasa cuando estimulas el nervio vago? Y volvemos a la conexión mente-cuerpo otra vez. Las señales que presumiblemente suben al cerebro aumentan la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad de esas conexiones de las que hablamos en los primeros minutos del podcast, que se llaman sinapsis. La neuroplasticidad significa que el cerebro puede formar nuevas sinapsis. Cuando aprendes algo, formas nuevas sinapsis. Cuando desaprendes algo, formas nuevas sinapsis.
Al enviar estas señales por el nervio vago, aumentando la neuroplasticidad, estos pacientes con estrés postraumático, muchos de ellos tuvieron un beneficio significativo de su terapia, y fue duradero, es duradero. Como si tuvieran que desaprender la memoria. Absolutamente. Ese es el objetivo de la terapia. Porque la memoria, si la revives 5 veces al día, es casi como si tu cuerpo estuviera en ese trauma ahora. Es una nueva experiencia cuando revives un recuerdo. Es muy interesante. Los abogados litigantes han sabido esto durante décadas. Entonces podrías estar viviendo en una guerra que atravesaste hace 10 años, pero tu cerebro la está reviviendo, repensándola una y otra vez. Fresca. 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 Y entonces estás en ese estado elevado y va a ser una enfermedad crónica, ¿verdad? Absolutamente. Y entonces, ¿es realmente más acerca de eliminar la memoria, cambiar la memoria, reinterpretar la memoria y crear un significado detrás de esa memoria para que haya un beneficio en ello? ¿Cuál es ese proceso, aunque no seas psiquiatra, para que realmente podamos sanar la mente, el pensamiento de la mente que está causando el estrés en el cuerpo? Sí creo que psiquiatras, psicólogos y filósofos están hablando de esto ahora y tratando de encontrar la respuesta a eso, ¿sabes? ¿Cuánto es desaprender? ¿Cuánto es reaprender? ¿Cuánto es adaptarse? Pero a nivel de la sinapsis, que Charles Sherrington nos enseñó, si entiendes la sinapsis, puedes ensamblar un sistema nervioso completo, quiero decir, con 100.000 millones de neuronas. A nivel de la sinapsis, la estimulación del nervio vago mejora la neuroplasticidad. Esto se ha sabido durante décadas. Entonces, hace años, hubo un estudio fascinante. Pacientes que habían tenido un implante para su epilepsia. En estos casos, estas son personas con trastornos graves, con convulsiones epilépticas que no están bien controladas por medicamentos. Y algunos de estos sujetos tenían 10, 20, 30 convulsiones al día. Oh, Dios mío. No puedes salir de tu casa. Eso es agotador. Entonces, como un intento de tratar eso, se implantaron estimuladores del nervio vago en algunos de estos sujetos, y aproximadamente la mitad de ellos tuvo un beneficio significativo. Podrías decir, bueno, la mitad no es mucho. Bueno, es mucho, si eres una de las personas que tiene 30 convulsiones al día, y bajas a tener 2 o 3, o ninguna. Es transformador. Te cambia la vida. Entonces, durante el curso de esos experimentos, esos ensayos clínicos, algunos sujetos no obtuvieron un beneficio significativo, así que apagaron su dispositivo, pero lo dejaron puesto. Entonces, los investigadores los llamaron para un experimento clínico, les hicieron una prueba cognitiva, anotaron las respuestas, luego encendieron el dispositivo, hicieron la prueba de nuevo y sus puntuaciones aumentaron. Interesante. Ese fue uno de los primeros indicios de que la estimulación del nervio vago puede mejorar la función cognitiva al potenciar la neuroplasticidad. Es muy interesante. ¡Wow! Eso ahora ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para el tratamiento de rehabilitación, aumentando la rehabilitación de pacientes que han tenido un derrame cerebral que afecta el brazo. ¡Wow! Entonces, lo que se hace es que el terapeuta realiza su terapia, pero la entrega de la terapia se sincroniza con la estimulación del nervio vago a través del lado izquierdo del cuello mediante un implante quirúrgico. Y para los pacientes que han tenido parálisis de las manos y brazos, lo incapacitante es no poder usar las manos para alimentarse, sostener un periódico, sostener un libro. Y los resultados de añadir estimulación del nervio vago a eso son absolutamente notables. Con personas que tienen paralizado un brazo o una mano. Y son significativamente mejores con su rehabilitación combinada con la estimulación del nervio vago. Quizás sea el rango completo y la función No. ha mejorado y... Exactamente, no es... La gama completa de función es necesaria, pero está lo suficientemente mejorada como para que la FDA la haya aprobado y... ¡Wow! Sí, ya viene. Quiero decir, para mí, se trata de intentar encontrar soluciones holísticas para sanar la mente y el cuerpo. Eso es lo que quiero para mí. Las personas en mi vida, las personas que miran o escuchan alrededor del mundo. Hay personas que tienen tantas condiciones diferentes, dolores, estrés, agobios, y creo que muchas de estas cosas provienen de la forma en que las personas piensan y cómo ellas responden a su entorno que impacta la tensión de lucha o huida, la rigidez en el cuerpo, lo que causa inflamación, dolor, cosas así, que luego podrían causar síndrome del intestino irritable o eczema o alguna otra cosa. Y mi visión completa es traer armonía y sanación a la humanidad para que tengan las herramientas para hacer esto por sí mismas y las personas que aman.
porque yo creo que cuando las personas se sanan a sí mismas y sanan a sus familias, el mundo se sana. Es como si hubiera mucha más armonía en el mundo. Hay menos ira, resentimiento, guerras, peleas, competencia. Hay más colaboración y más comunidad. Y esa es toda mi misión, es reunir a personas como tú que tienen décadas de investigación, el conocimiento quirúrgico práctico literal, y la investigación y los datos. Y entonces tengo curiosidad, ¿cómo podemos, volviendo al alma, cómo podemos aprender a sanar el alma con las diferentes terapias, estrategias y técnicas que has aprendido como neurocirujano? Creo que lo dijiste mejor. Una persona a la vez. Entonces, todos son diferentes. Y creo que podemos abordar esto con un optimismo realista. De nuevo, un enfoque de principios básicos. El nervio vago está transmitiendo reflejos. Cuando esos reflejos están funcionando de manera óptima, Sí, tienes una función armoniosa de los órganos en tu cuerpo, en un estado saludable con tu cerebro, sí. en un estado Y saludable. queremos coherencia cerebro-corazón-órgano, es lo que te escucho decir. 100%. Entonces, necesitamos la coherencia de una máquina que funcione sin problemas, ¿verdad? A lo largo de los 3 sistemas, supongo. Lo que surge de esa coherencia en los 3 sistemas es una propiedad emergente. No puedes predecir al tocar una cuerda en un violín cómo sonará toda la sinfonía. Pero una cuerda desafinada en un violín puede hacer que toda la orquesta suene terrible. Correcto. Así es como es el nervio vago. Interesante. Es como uno de los 200.000 nervios vagos. Sí. Es como 200.000 cuerdas de violín. Es la diferencia entre tocar el piano, si el piano tuviera 200.000 teclas, y sentarse sobre él. Claro. Entonces ese es el papel del nervio vago. Ahora, eso es un hecho. Pero no nos dejemos llevar. No digamos que el nervio vago es la solución para resolver todas esas cosas. Es una cuerda de violín. Tiene un papel. Si se estropea, puede afectar a todas esas cosas. Entonces, lo que queremos hacer con nuestras intervenciones es hacer nuestro mejor esfuerzo para ayudar a mantener el violín afinado. En sintonía, sí. Ahora puedes hacerlo. Se complica rápido, ¿verdad? Se complica rápido. ¿Puedes hacer eso? Asegurándote de tener el mejor conductor. Ajá. Contigo mismo, tu mente, supongo. Bueno, allá arriba, tu mente. ¿Tu mente? Tu mente. Y puedes hacer eso asegurándote de mantener el instrumento afinado, Sí. que sería el nivel entre tu mente y las cuerdas del violín. Sería el medio de tu cerebro, donde quieres, tu cerebro emocional. Si se enciende, va a desafinar todo. Así que, una vez más, simplemente no quiero apresurarme a dar ninguna respuesta. Sí. Y decir, bueno, si el director de orquesta tiene un ataque al corazón, la orquesta se va a desafinar. Exactamente. Si la ansiedad u otra emoción interfieren, el cansancio por ansiedad o el hambre dominan. Gira la llave demasiado fuerte en la parte superior del violín. Estás desafinado. Sí. Si tienes daño en el nervio vago debido a una infección o una lesión, has roto una cuerda de violín, estás desafinado. Sí. Y en el otro extremo, no olvides el cuerpo. Si tienes ese dedo inflamado de nuevo, que ahora está tirando del otro extremo de la cuerda del violín, estás desafinado. Sí. Entonces, ¿de cuál quieres hablar primero? Correcto. Todo tiene que funcionar al unísono. Tiene que funcionar todo en conjunto. Y yo entiendo. La razón por la que paso tanto tiempo en este libro es porque hay tantas soluciones rápidas en Internet. Y todos ellos son, no todos, muchos de ellos están arraigados en una de esas cosas. Pero necesitas que todas esas cosas funcionen juntas. O tal vez en ti y en mí. 3 de 4 están funcionando ahora mismo. Solo necesitamos preocuparnos por uno de ellos, pero no sabemos cuál. Entonces, ¿cómo te Bueno, volverse consciente de si cuál está desajustado? ¿Cómo sabes qué está fuera de tono? Bueno, obviamente, si estás sintiéndote estresado y ansioso, podrías empezar con eso primero. ¿Qué dirías entonces si alguien está viviendo con miedo constantemente en su mente, solo tiene pensamientos de miedo en el trabajo, o en su relación, o en su hogar, o lo que sea, o están viendo demasiadas noticias caóticas y están viviendo con miedo y estrés?
o está constantemente abrumado, o simplemente siente estos pensamientos y emociones estresantes intensificadas. ¿Cuánto está afectando eso al nervio vago y al sistema nervioso y nos bloquea de sentirnos en armonía con nuestra salud corporal total? Mucho. ¿En serio? Mucho. La evidencia de eso es clara. En primer lugar, no soy psiquiatra. No soy terapeuta. No estoy recomendando ningún tipo de terapia. Alguien que tiene tanto miedo y ansiedad en su vida debería hablar con alguien. Segundo. Porque impacta al cuerpo de manera significativa, el sistema nervioso, el nervio vago. Absolutamente. Lo que sabemos es que los pacientes que experimentan ese tipo de ansiedad emocional o mental, miedo y estrés, tienden a tener frecuencias cardíacas aumentadas y una disminución en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esos pacientes tienden a tener una frecuencia cardíaca aumentada y una variabilidad de la frecuencia cardíaca aumentada. La frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca son el producto, están bajo el control del sistema nervioso autónomo. La frecuencia cardíaca se ralentiza cuando el nervio vago está activo y se acelera cuando el sistema nervioso simpático está relativamente más activo. Esa variabilidad y aceleración y desaceleración se mide por la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que muchas personas ahora, millones de personas, están observando todo el tiempo en sus dispositivos portátiles. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es muy complicada. ¿Dónde queremos que esté nuestra frecuencia cardíaca la mayor parte del tiempo? En general, sabemos por el estudio de Framingham, que observó a miles de personas, y un estudio francés aún más grande en general, quieres una frecuencia cardíaca en reposo más baja en lugar de una frecuencia cardíaca más rápida. ¿En reposo? En Sí. reposo. En reposo, lo que sabemos de estos grandes estudios poblacionales es que las poblaciones con un ritmo cardíaco más lento tienden a vivir más tiempo que las poblaciones con un ritmo cardíaco más rápido. Ahora, antes de que todos ustedes oyentes se apresuren a tomar su pulso, diciendo, oh, mi pulso es 80. Eso no significa que van a tener una vida corta, porque no se puede tomar una estadística poblacional y aplicarla a un individuo. Si pudieran hacer eso, comprarían el boleto de lotería correcto. Las estadísticas de una población no se pueden reducir a un solo individuo, pero sigue siendo muy interesante que a nivel poblacional, las frecuencias cardíacas más lentas, lo que significa más actividad del nervio vago en relación con la respuesta de lucha o huida, tienden a vivir más que aquellas con frecuencias cardíacas más rápidas. ¿Por qué es eso? Bueno, nadie lo sabe. Una posibilidad es que, si tienes un ritmo cardíaco más lento, tiendes a tener una función más saludable del nervio vago, que también podría estar ralentizando la inflamación. No lo sabemos. Hay 200.000 fibras. Podría ser que las fibras hacia tu corazón estén funcionando bien y las fibras que trabajan Correcto. a nuestro sistema inmunológico no lo están. Pero ese tipo de lógica lleva a la gente a esperar que si pueden reducir su ritmo cardíaco a través de hábitos saludables, como el ejercicio aeróbico regular, comer una dieta equilibrada, dormir lo suficiente, todas las cosas que tu abuela y tu médico te dicen que hagas. Evita demasiada ansiedad y estrés. Medita si tienes mucha ansiedad y estrés. La oración, la terapia cognitivo-conductual, todas estas cosas ralentizan tu ritmo cardíaco. ¿No es interesante? Sí, son buenas herramientas. Son Si buenas. los usas. Si tu médico dice que está bien, esas son herramientas buenas y seguras para la mayoría de los pacientes, y si las usas, y si ralentiza tu ritmo cardíaco, probablemente estás haciendo algo bueno para tu cuerpo. Me preguntaste, ¿qué hago yo? Yo hago esas cosas. Sí. Interesante. ¿Y cuál es la diferencia entre el sistema del nervio vago y el sistema nervioso? El nervio vago es parte del sistema nervioso. Ok, Entonces, una forma de pensar en el sistema nervioso es que tienes un cerebro y una médula espinal. La médula espinal, por supuesto, desciende desde la base del cerebro en la parte posterior, a través de tu columna vertebral. Y está principalmente involucrada en coordinar todos los músculos que puedes poner bajo control voluntario. Cuando quieres lanzar una pelota de baloncesto, golpear una pelota de golf, firmar tu nombre, abotonar tu camisa. Este es el sistema nervioso voluntario. porque cuando piensas algo, está conectando. El cableado a lo largo de tu cuerpo para moverse. Como los movimientos de mis manos ahora mismo, es como si todo se conectara automáticamente, ¿correcto? Cuando piensas, los nervios en tu cerebro generan el pensamiento y la intención porque eso es lo que es un pensamiento. Se origina en los nervios, y esos nervios están conectados al sistema nervioso voluntario, que envía señales por la médula espinal para controlar tus músculos bajo control voluntario. Ajá. Pero si algo no se está transmitiendo suavemente,
¿Estás diciendo que no es necesariamente el cable o el nervio, sino la red? Podría ser uno o ambos. Y eso vuelve a tu primera pregunta. Entonces, si piensas por un minuto sobre... Un ejemplo sería lo que pasó con COVID. Sabemos por COVID que muchos de los pacientes que murieron, y esto es un trabajo realizado en España, hacia el final de la pandemia, patólogos e investigadores examinaron los nervios vagos de personas que murieron por COVID y encontraron dos cosas. Encontraron inflamación y daño en el nervio vago, y encontraron virus en el nervio vago. Ahora, sabiendo lo que sabemos hoy, que las señales en el nervio vago son como los frenos de tu coche que suprimen la inflamación, y sabiendo que las señales que viajan hacia arriba y hacia abajo por el nervio vago son críticamente importantes en el control de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración, parte del sistema nervioso autónomo, al que aún no hemos llegado, esas son dos de las principales complicaciones que ocurren en el COVID prolongado o en los síndromes post-COVID. Entonces, no tenemos las respuestas todavía. Estas son preguntas científicas reales e interesantes. ¿Eso dañó o daña el nervio vago? ¿Contribuyen o incluso causan el COVID prolongado, que se caracteriza por una inflamación excesiva y un mal funcionamiento o disfunción del sistema nervioso autónomo? ¿Y qué es el sistema nervioso autónomo? Bien, hablamos sobre el sistema nervioso voluntario. El autónomo, como en autonomía, es el sistema nervioso involuntario, y es la parte de tu sistema nervioso que, primero que nada, nunca piensas en él, pero está controlando tus riñones, y tus intestinos, y tu corazón, y tus pulmones, y tu páncreas en este momento. Todo el día, cada segundo, todos los días de tu vida. Las señales de, digamos, los niveles de glucosa en tu hígado están subiendo por el nervio vago sensorial, hacia tu cerebro. La parte autónoma de tu cerebro, el sistema nervioso autónomo, recibe esa información y dice, oh, este necesita un poco de insulina ahora, o un poco de glucagón, si tus niveles de glucosa son bajos. Esas señales regresan, algunas de ellas en el nervio vago, que es la parte parasimpática de tu sistema nervioso autónomo. Ok. Y algunas de las señales bajan por tus nervios simpáticos, que es la otra parte del autónomo. Así que el autónomo tiene simpático y parasimpático, pero trabajan juntos. Entendido. Necesito volver a la clase de ciencias, biología y ciencias. No es tan malo, Lo sé. si lo pones en el contexto de esto que te interesa. Exactamente. Es fascinante para mí. Ahora, como alguien que ha realizado más de 1000 cirugías cerebrales y de columna, supongo que de los que no fueron por algún tipo de fuerza o impacto donde tuviste que reparar algo como un accidente de coche o algún tipo de lesión de esa manera. Más de simplemente, oh, hay un tumor, o hay algo mal con la columna. ¿Cuánto de eso es causado por el estilo de vida de alguien, el pensamiento de alguien, la mentalidad de alguien de esos tumores? Problemas de columna que ocurren. No hay evidencia de que los tumores cerebrales o el cáncer sean causados por la mentalidad. No hay evidencia de eso. En tu opinión personal, ¿sientes que podría haber? No lo creo. No lo creo. ¿Es casualidad? ¿Es como hay algo mal en el sistema? Bueno, creo que hay mucha evidencia de que el cáncer se origina a partir de mutaciones genéticas en el ADN de células en replicación, Ok. que ahora simplemente siguen creciendo cuando no se supone que deben crecer. ¿Pero de dónde proviene eso? Bueno, puede venir de radiación ionizante del espacio exterior que te golpea en la cabeza. ¿En serio? Por supuesto. Puede provenir de alguna exposición a algo en el entorno cuando tenías 2 años. Es un campo completo por sí mismo, y no soy un experto en ese campo. Sin embargo, es bastante claro que el origen del cáncer tiene una base en cambios genéticos. Interesante. Y eso no significa heredado. Puede ser, pero no significa que lo sea. No hay evidencia de que provenga de la actividad del sistema nervioso. Lo que es realmente interesante es que hay algunas terapias nuevas que ahora se utilizan para tratar el cáncer cerebral, que están tratando el cáncer al introducir campos eléctricos moduladores
que en realidad ralentizan la replicación de las células ¿En cancerosas. serio? Y ahí tienes otro ejemplo de una medicina bioelectrónica, que es lo que llamamos poner el chip en el nervio vago en el cuello, porque estamos usando electrónica para tratar el sistema nervioso. Aquí ves que esto es posible en algunos pacientes con cáncer cerebral. Interesante. ¿Qué tan influyente es el sistema nervioso en comparación con el sistema inmunológico dentro del cuerpo? Son lo mismo. ¿El sistema nervioso y el sistema inmunológico son lo mismo? Ellos se comunican entre sí, usan la misma molécula. Así que durante años, bromeo mucho sobre esto, pero cuando fui a la escuela de medicina, y durante varias décadas desde entonces, cuando la profesora de inmunología daba una conferencia, ella les decía a los estudiantes de neurociencia que podían tomarse el día libre. Y cuando el profesor de neurociencia estaba dando una conferencia, viceversa, él les decía a los estudiantes de inmunología que podían irse a casa. ¿Por qué es eso? Porque hay una barrera hematoencefálica que separa y filtra las cosas que pueden viajar a través del torrente sanguíneo para llegar al cerebro, y es como un cortafuegos. Ahora el sistema inmunológico, durante siglos, se pensó como glóbulos blancos que flotan y no están conectados a los nervios, y el sistema nervioso, por supuesto, se trata de nervios. Así que, bien, dos cosas separadas, nada que ver una con la otra. Bueno, resulta que los glóbulos blancos en el vaso, en el hígado y en muchos otros órganos entran en contacto regularmente con las terminaciones nerviosas. Correcto. ¿Qué sucede allí? Bueno, resulta que los glóbulos blancos tienen receptores, lo que significa que pueden responder a los neurotransmisores que son producidos por los nervios. Ok. Por cierto, resulta que los nervios pueden producir moléculas como citoquinas, como la tormenta de citoquinas del COVID, cosas como TNF, EIL1 e IL6. Se pensaba que esas solo eran producidas por células inmunitarias. Entonces están usando las mismas moléculas para enviar señales de un lado a otro, de nervio a nervio, de nervio a glóbulo blanco, de glóbulo blanco a glóbulo blanco, de glóbulo blanco a nervio. Dime dónde trazar la línea entre dos sistemas separados. Correcto. Por cierto, el sistema nervioso crea recuerdos. También lo hace el sistema inmunológico. Hablas de memoria muscular cuando entrenas y puedes hacer algo sin pensarlo. Eso está realmente en tu sistema nervioso. El sistema nervioso crea recuerdos. La primera vez que te expones a un virus o una infección, el caos se desata en la defensa y tienes una gran cantidad de inflamación. La segunda vez, el sistema inmunológico no tanto porque ha creado un recuerdo de ese ataque. Entonces, creo que esa es el área más candente de la ciencia. En todos tus años, Kevin, de ciencia, de cirugía, de investigación, eres un inventor. Tienes todas estas patentes. Eres uno de los científicos más citados en el mundo en este momento. Con todo tu éxito, ¿cuál dirías que ha sido la clave de tu éxito? Como investigador, doctor, emprendedor, autor, ¿qué te ha ayudado a crear abundancia en tu vida? ¿Cuáles dirías que son esos factores? Tener una fuerte filosofía personal, ¿Cuál es esa filosofía? que quería, desde muy joven, pasar mi vida trabajando en cosas a través de la ciencia, haciendo descubrimientos que ayudaran a la gente. Y tienes razón. He tenido la buena fortuna, el privilegio de trabajar en muchas cosas diferentes. Pero como sabes, cuando haces eso, a veces las cosas se ponen difíciles. A veces las cosas no funcionan. A veces se necesitan 100 experimentos para que uno funcione. A veces tienes que escribir 20 borradores de un libro para que uno sea publicado. En esos momentos, si no tienes una filosofía personal poderosa, una guía, una misión, un objetivo y un plan para llegar allí sin importar qué, entonces no sé cómo la gente lo hace sin una fuerte filosofía personal. Y yo hablo de esto con sinceridad contigo porque me preocupan los jóvenes hoy en día. Hablas de cuánta ansiedad hay. Creo que mucho de eso proviene del hecho de que los jóvenes hoy en día no están dedicando suficiente tiempo a desarrollar una fuerte filosofía personal. ¿Qué significa la vida para ellos? ¿Qué quieren lograr en el tiempo que tenemos aquí en esta tierra? ¿A quién quieren ayudar y beneficiar y por qué? No puedo imaginar cómo pasar por eso. Con eso, puedes hacer cualquier cosa. Sí,
sin un propósito, una visión o un plan de acción, incluso para los próximos 6 meses, te preguntas a ti mismo, ¿qué estoy haciendo cada día? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no estoy obteniendo lo que quiero? Cuando no tienes claro lo que quieres, es difícil crear lo que deseas. ¿Cuál sería una de las cosas más difíciles por las que has pasado personalmente en la vida? 2 muertes. ¿En serio? Sí, quiero decir, la muerte de mi madre. ¿De la que hablas en el libro? Sí, cuando tenía 5 años, ella murió inesperadamente de un tumor cerebral. Tenía 29 años, ¿verdad? Sí, y mi padre nos tenía a mí, a mi hermano y a mi hermana. Tim tenía 3 años y medio, y mi hermana Sharon era una bebé. ¡Wow! Y ¿Y tenías 5? cuando tenía 5 Wow. años, mi abuelo, el padre de mi madre, era profesor de pediatría en la Escuela de Medicina de Yale. Y recuerdo sentarme en su regazo y decir, ¿por qué el cirujano no sacó el tumor? Y él dijo, bueno, porque estaba creciendo en su cerebro y casi tenía como patas que estaban incrustadas en diferentes partes del cerebro. Y si hubiera sacado el tumor, habría dañado múltiples áreas. Dije, bueno, abuelo, alguien debería hacer algo al respecto. Y él dijo, quizás tú lo harás. ¡Wow! Y lo recuerdo como si fuera ayer. Y luego la segunda muerte que influyó en mi carrera fue la de una niña llamada Janice, cuando estaba entrenando para ser neurocirujano en el hospital de Nueva York, en el Upper East Side de Nueva York. Y Janice había estado gateando por el suelo de la cocina cuando su abuela estaba cocinando la cena. Y justo cuando la abuela se giró para escurrir una olla de agua hirviendo en el fregadero, tropezó y derramó toda el agua hirviendo sobre Janice. Y fue absolutamente horrible. Su cara no estaba quemada. Tenía esta hermosa cara de ángel. ¿Pero el resto de su cuerpo estaba quemado? Todo su cuerpo, ¿11 meses de edad? casi 11 meses. ¡Oh, Sus Dios! posibilidades, estadísticamente, de sobrevivir, cuando la conocimos eran casi nulas. Pero empezamos a llamarla nuestra bebé milagro, porque después de casi un mes en el hospital, seguía luchando. Ella era increíblemente resistente. Y no entraré en todos los detalles, pero empezamos a pensar en la posibilidad de enviarla a casa. Iba a ser un milagro. Estaba de pie en la puerta de su habitación y ella estaba meciéndose en los brazos de una enfermera que le estaba dando un biberón a la hora del almuerzo. Y los ojos de Janice se pusieron en blanco. Corrí hacia la habitación. La cogí en brazos. Su corazón se había detenido. Le di RCP. Le hice respiración boca a boca. Y se produjo un paro cardíaco. Todo el hospital acudió en cuestión de minutos. Y la reanimación duró lo que parecieron horas, pero todo salió perfecto en la reanimación, y ella falleció. Así que tuve que decírselo a su madre, y fue horrible, fue absolutamente horrible. No sabía por qué murió, no podía explicarlo. Todos pensamos que no había razón para que hubiera muerto. Parecía que estaba mejorando, ¿verdad? Ella estaba mejorando y no había evidencia de infección, pero tuve que escribir en el certificado de defunción, causa de muerte, shock séptico, lo que significa que alguna infección no vista había causado que su corazón se detuviera. Así que prácticamente en ese momento decidí que iría al laboratorio y trataría de entender la inflamación que llevó al shock de Janice. Y eso es lo que he estado haciendo desde 1985. ¡Wow! Todavía sigo trabajando verdad? en ello. Quiero decir, si alguien está mejorando de algo así, pero supongo que el shock séptico aún puede matar a alguien. En un momento... El shock séptico puede matar muy rápidamente. Es menos letal ahora que en 1985. Tenemos mejores formas de tratarlo, pero todavía no hay una comprensión clara de a quién afectará y cuándo. Lo que sabemos hoy es que algunas de las mismas moléculas de hecho que causan inflamación en la artritis reumatoide son las moléculas que en grandes cantidades masivas, causan el shock séptico. Pero puede aparecer tan rápidamente que no siempre podemos prevenirlo. En el caso de Janice, no estoy seguro de que incluso hoy podríamos prevenirlo. ¿En serio? Pero estoy bastante seguro de que la molécula que mató a Janice se llama TNF, y esa es la molécula, una de las moléculas ahora, que es el objetivo de los medicamentos biológicos que se usan para tratar la artritis reumatoide, Wow. lo cual también se detiene mediante la estimulación del nervio vago. Wow. Dr. Tracy,
quiero reconocerte por tu filosofía personal, tu misión y propósito durante las últimas 3 o 4 décadas de involucrarte en el campo de la medicina y la neurociencia y tratar de entender cómo sanar el cuerpo y la mente, y cómo están todas conectadas, lo cual es sinfonía de nervios y células que aún no entendemos. Has comprometido tu filosofía personal y tu misión a resolver estas cosas y traer sanación, esperanza, inspiración y herramientas para proporcionar mejores vidas a las personas. Así que quiero reconocerte por todo lo que has creado hasta ahora. Tu nuevo libro, El Gran Nervio, la nueva ciencia del nervio vago para reducir la inflamación, revertir la enfermedad y aliviar el estrés, ya está disponible. Tengo curiosidad, ¿cuál es tu filosofía personal ahora después de todo el éxito que has tenido? El impacto que has tenido. ¿Cuál es tu filosofía personal ahora después de este libro? En la próxima década o 2 en la que estás trabajando. Colabora, no compitas. Eso es el número 1. Conté recientemente, tengo más de 1,100 coautores ¡Wow! y coinventores. Eso es genial. Es una bendición poder trabajar con personas brillantes y colaborar con personas brillantes de todo el mundo. Esto no es yo y mí en esta historia que acabas de resumir. Esto somos nosotros. Son enormes cantidades de personas que, como yo, han dedicado sus vidas a la ciencia y a la medicina y a ayudar a otras personas. Y cuando trabajas con personas así, puedes hacer cualquier cosa. Y el segundo grupo que hay que reconocer son los miles de pacientes, los millones que están sufriendo y los miles que dan un paso adelante para participar en ensayos clínicos y en la investigación clínica. Porque, en primer lugar, tú me reconoces a mí y a mis colegas con este elogio y estas amables palabras. Muchas gracias. Sin embargo, son ellos los que necesitan la ayuda, los que necesitan el reconocimiento, y son ellos los que asumen el riesgo. Tengo la oportunidad de intentar hacer cosas con mi cerebro y mis colegas, y mi laboratorio, y los ensayos clínicos. Lo disfruto. Sí. Es mi pasión. Es el Sí. trabajo de mi vida. Lo amo. Ellos sufren y participan, y se ofrecen como voluntarios, y trabajan de la mejor manera. Por lo tanto, si alguien merece reconocimiento en esto, son los equipos que realizan el trabajo y los pacientes que participan, se involucran y Es un luego gran abogan. riesgo para ellos. Sí, es un gran riesgo para ellos. No sabemos saben y qué va ellos a no pasar. saben. Sí. Quiero decir, Albert Einstein lo dijo mejor. Si supiéramos lo que estábamos haciendo, no se llamaría investigación, ¿verdad? Sí. Entonces, los pacientes entran en un ensayo de investigación y honestamente decimos, esto es lo que pensamos, esto es lo que esperamos, esto es lo que queremos, pero no lo sabemos. Y ellos dicen, estoy de acuerdo. Wow. Eso da miedo. Pero tienes que venir de un lugar desesperado para decir, estoy de acuerdo. Porque el dolor es tan grande que piensas, cualquier cosa que pueda potencialmente ayudar con esto vale el riesgo. Y algunas personas que, entre comillas, no están sufriendo tanto, participan porque quieren ayudar a otras personas. Wow. Eso es poderoso. ¿Cuál dirías que es el mayor desafío personal al que te enfrentas en esta etapa de la vida? Creo que estamos entrando en una era de anticiencia, lo cual va a ser un gran desafío para todos. La idea de que de alguna manera puedes hacer ciencia rápidamente y gratis está en aumento. Hay una idea de recortar esto y recortar aquello porque hemos resuelto todos los problemas. Solo creo que puedes mirar atrás por un minuto a la década de 1920. El mundo estaba saliendo de una pandemia que mató a decenas de millones de ¿En serio? personas. Wow. Decenas de millones. Mira los números en comparación con la última pandemia. Son más muertes en todo el mundo. Estábamos a la saga de una campaña masiva de desinformación en los medios, porque durante la Primera Guerra Mundial, las noticias de la pandemia fueron suprimidas por los países que estaban luchando en la guerra, porque no querían que el enemigo supiera que los jóvenes sanos estaban muriendo y reduciendo el suministro de tropas. No querían que se conocieran los números de las tropas. Hubo un aumento en los Estados Unidos de la eugenesia y la esterilización de decenas de miles de mujeres y algunos niños, principalmente debido a un coeficiente intelectual bajo, pobreza o el color de su piel.
mayormente mujeres. Esto fue sancionado por la Corte Suprema. Y todo esto culminó en un juicio que se conoció como el juicio del mono de Scopes, en el cual un maestro en Tennessee fue arrestado por enseñar sobre la evolución. El juez en ese juicio declaró que los científicos no podían testificar porque no era una cuestión científica. Interesante. Docenas de otros estados adoptaron esas leyes que prohibían la enseñanza de la evolución en la escuela. Esto duró 10 años. Este periodo anticiencia, antiintelectual duró 10 años, a raíz de la pandemia. ¿Qué nos sacó de eso? ¿Y por qué? ¿Por qué soy realista y optimista de que saldremos adelante? 1932. El descubrimiento de la sulfanilamida, el primer antibiótico que estuvo ampliamente disponible. Se le administró a Winston Churchill, quien estaba gravemente enfermo, quizás muriendo de neumonía. Sobrevivió, obviamente, y lideró a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Poco después, la penicilina. El banco de sangre se incorporó en la década de 1930, y durante el incendio de Coconut Grove, un desastre en Boston, la disponibilidad de un banco de sangre salvó docenas de vidas. Esto dio lugar a la regionalización de los bancos de sangre, eventualmente a nivel mundial. Eso permitió la cirugía de trasplante. Entonces, ¿por qué salimos de eso? Porque todos van a necesitar una nueva cura algún día. Todos saben que la persona que está sana tiene 10,000 problemas y la persona que está enferma tiene un problema. Tienes un hijo o hija de un político, cónyuge, abuelo, mejor amigo que contrae una enfermedad crítica y no tenemos una terapia. De repente la ciencia y la investigación van a parecer bastante importantes otra vez. Sí. Estamos en un periodo cultural ahora donde todas las fuerzas parecen estar alineadas en contra de eso. Hay una gran resistencia contra hacer ciencia que lleva años para crear las curas que estamos usando hoy. No importa las que vamos a usar en un par de años. Las curas que estamos usando hoy fueron inventadas hace 10, 20, 30, 40 años. Las damos por sentadas. Sí. Vamos a tener enfermedades que seguirán hiriendo, discapacitando y matando a personas. Y en algún momento el péndulo se inclinará de nuevo. Y cuando eso suceda, con suerte, los Estados Unidos y la infraestructura global de investigación en ciencia médica habrán sobrevivido a este periodo y saldrán aún más fuertes. Sí. Eso es poderoso. Como neurocirujano que ha realizado más de 1,000 cirugías cerebrales y de columna, ¿cuál es la habilidad número 1 que desearías que todo ser humano pudiera aprender a dominar para ayudarles a mejorar la calidad de su vida? Creo que estar en el presente y escuchar a la persona con la que estás hablando. La persona con la que estás hablando siempre te dirá cómo puedes ayudarla si escuchas con suficiente atención. ¿Crees que mucha gente no está viviendo en el presente? Creo que la mayoría no lo hace. ¿Tú qué crees? Creo que están viviendo en estrés o agobiados. Pero ese no es el Sí. presente. Sí, lo sé. Están como viviendo en algún tipo de lucha o estrés, pensando en lo que necesitan hacer. O recordando alguna cosa terrible del pasado. Sí. Eso no Sí. es el presente. Quiero decir, sí, no es fácil. Yo no creo que puedas entrar a una página web y encontrar una solución rápida. Yo pienso que requiere, una vez más, un compromiso con una filosofía personal para decidir qué es lo que quieres hacer y por qué quieres hacerlo, y seguir eso. ¿Eres alguien que practica meditación u oración? ¿O cuáles son algunas de las terapias que practicas que no están relacionadas con la cirugía o la medicina? Intento. Para apoyarte a permanecer en el presente. Creo que el consejo que te dio la abuela, y con suerte tu médico de cabecera, ya sabes, comer una dieta equilibrada, descansar lo suficiente, hacer ejercicio regularmente, estar involucrado con tu familia, comunidad, grupos de amigos, tener un pasatiempo, leer. Creo que todas estas son cosas críticas para tener equilibrio, homeostasis en tu vida. Quiero decir, si el nervio vago es algo, es un símbolo de homeostasis y equilibrio. Además, creo que puedes complementar esas cosas con meditación. Trato de meditar todos los días, 1 o 2 veces. ¿Tú sí? Solo 5 o 10 minutos. Yo hago meditación de atención plena o meditación de respiración. Trato de hacer inmersiones en agua fría varias veces a la semana. No porque sea relajante,
sino porque es un estímulo masivo para luchar o huir, lo cual es antiinflamatorio. Quiero decir, cuando caes en el agua fría o cambias la ducha a completamente fría y sientes eso de tengo que salir de aquí, y esto duele, y no quiero hacer esto, eso es luchar o huir. Y eso es algo bueno. Altos niveles de lucha o huida, mientras no tengas una afección cardíaca. Sí, Altos niveles de lucha o huida son antiinflamatorios. Y además estoy fascinado por el proceso, porque si te quedas ahí, lo has hecho. por supuesto. Lo hice ayer. Es frío. Lo que sucede es que todo se ralentiza. Sí, Y sientes como si estuvieras viendo a otra persona hacerlo. Todavía duele. ¿Verdad? es doloroso. Lo es. No deja No. de serlo. Pero es un lugar extraño viendo que es parasimpático, que es nervio vago. Ahí es cuando tu ritmo cardíaco disminuye. Eso es antiinflamatorio. Sí. Y me dijiste antes que eras uno de los científicos que estudian a Wim Hof. Así que le sacaste sangre en algún momento cuando estaba meditando o haciendo ejercicios de respiración. Hace como 15 años. Sí. Antes de que alguien supiera quién era. Hace mucho tiempo, como en 2010, él visitó el laboratorio. Yo me había reunido con su santidad el Dalai Lama en Fenicia, Nueva York. Él tiene una propiedad allí en la cima de una montaña. Y fue una reunión que el Dalai Lama había organizado de científicos e investigadores. Y a través de la red del Dalai Lama en Menla House en Nueva York, me dijeron, queremos que conozcas a este hombre Wim Hof. Yo dije, está bien, tráiganlo al laboratorio. Mi colega Sangeeta Chavan y yo dirigimos el laboratorio juntos. Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tuvimos que obtener un protocolo IRB que es institucional. Junta de Revisión Institucional, Protocolo de Sujetos Humanos. Hicieron eso para nosotros de manera urgente y decidimos que estudiaríamos la respuesta inmunitaria de Wim Hof, después de que él hiciera lo suyo, lo que fuera. Técnicas de respiración. Pero no lo Claro. sabíamos. Todo lo que sabíamos es que él decía que podía controlar su sistema inmunológico. Esto fue hace 15 años. Sí, esto no es ahora. Sí, sí. Entonces él entró y lo llevamos a nuestra instalación clínica y le sacamos sangre. Y luego cerramos la puerta. Dijimos, está bien, haz lo tuyo. Y fuimos a tomar una taza de café. Y regresamos como 2 o 3 horas después y le sacamos sangre de nuevo. Y él dijo, ¿qué pasó? Yo dije, tenemos que analizar tu sangre, vuelve en una semana. Él dijo, dime ahora. Dímelo ahora. Sí, sí. Entonces él regresa en una semana y le preguntamos, ¿qué hiciste cuando te dejamos? Él dijo, respiré como un loco. Sí, suena como él. Él dijo, ¿por qué? Y yo respondí porque redujiste tu respuesta inflamatoria que medimos a través de un ensayo muy especializado en nuestro laboratorio. Redujiste tu respuesta inflamatoria en un 75% aproximadamente. Él preguntó, ¿vas a publicarme? Yo dije, me encantaría, pero no puedo publicarte. Él dijo, ¿por qué? Yo dije, no puedo publicar. Eres un N de 1. Nosotros, Sangeeta y yo, tenemos que hacer un estudio adecuado. ¿Con 100 personas o algo así? Dijimos 20. Dijimos que consigan 20 personas, enseñen a 10 de ellas tu método de respiración y a 10 no. Luego cambien los grupos y hagan todas las pruebas y vean qué pasa. ¿Lo hicieron? Entonces él dijo, ¿cuánto costaría eso? Y yo dije, probablemente $750,000, algo así. Es caro hacer estas cosas. Y él dijo, bueno, él estaba allí con un grupo de empresarios. Dije, ¿pueden? Y ellos dijeron, nos pondremos en contacto contigo. Bueno, no se pusieron en contacto conmigo. Pero está bien, porque un par de años después estaba leyendo las revistas científicas y vi un artículo de mi colega en Ámsterdam. Peter Pickers, quien dirige un gran laboratorio de Lo investigación, hizo. él hizo En el Ámsterdam. estudio. No en Ámsterdam, en Holanda, sino en una ciudad diferente. Olvidé en qué ciudad. Y él hizo exactamente el mismo estudio con 10 personas, y las 10 personas que respiraron redujeron su respuesta inflamatoria. ¿Qué significa que redujeron su respuesta inflamatoria? Lo que hicimos fue tomar los glóbulos blancos. Tomamos el tubo completo de sangre que tiene glóbulos blancos y añadimos un activador que hace que los glóbulos blancos se inflamen para producir muchas citoquinas. Tormenta de citoquinas en un tubo de ensayo. TNF, IL-1, IL-6.
Entonces casi lo inyectas con... El tubo de sangre. Sí, el tubo. Entonces no tuvimos que inyectarlo. Claro. Solo inyectamos su glóbulo blanco. ¿Con qué? Una ¿Una toxina. Una toxina bacteriana llamada endotoxina, lipopolisacárido. Y los resultados fueron notables. En los sujetos que respiraron, ellos redujeron su liberación de citocinas en la sangre en un 75%. Lo que significa que eran más resistentes a contraer una infección o... Eran más resistentes a tener una cantidad dañina de inflamación. Así que la inflamación en pequeñas cantidades por el periodo de tiempo adecuado ¿Es bueno? es bueno Sí. para ti. Te tuerces un tobillo. Quieres tener un Necesitas poco de inflamación. Necesitas inflamación para combatir la infección en tu dedo o tu brazo. Necesitas algo de inflamación. Las personas sin inflamación, porque están inmunosuprimidas, pueden tener complicaciones serias. ¿Quieres inflamación? La inflamación no es del todo mala. Es mala cuando es excesiva. Entonces, la respiración de Wim Hof dio una reducción de la inflamación. ¿Por qué? Esa es la siguiente pregunta. Bueno, resulta que en el estudio de Peter Picker, donde inyectaron la endotoxina en las personas, no en el... Oh, Dios mío. Entonces, las personas que fueron inyectadas se enfermaron bastante. Las personas que respiraron primero se enfermaron mucho menos. Mucho menos dolor de cabeza y náusea. Mucha menos fiebre. Y Peter midió hormonas en la sangre de esas personas y encontró que había una respuesta masiva de lucha o huida. Así que respirar en el método Wim Hof es contener la respiración. Es como se llama tantránico. Sí, es como un sistema. Intentas hacerlo durante 1 minuto o 2. Respiraciones profundas dentro y fuera intensamente. Y luego exhalas completamente y mantienes al final. He hecho esto muchas veces donde he aguantado durante 2, 2.5, 3 minutos un par de veces sin aire en mis pulmones. Así que supongo que estás oxigenando la sangre. Yo también lo he hecho. Y he llegado hasta 3 minutos y medio también. Lo que es extraño es que a los 3 minutos y medio aún no estás realmente seguro de que necesitas respirar. Estás ahí sentado. Estás vibrando. Todo tu cuerpo está vibrando y no hay aire en tus pulmones. Pero lo que tienes en ese momento son niveles muy altos de dióxido de carbono. ¿Y qué hace eso al sistema nervioso o al nervio vago? Bueno, el dióxido de carbono, el aumento de dióxido de carbono, es lo que está gritando a tu cerebro que respires. No es la caída de oxígeno, es el aumento de dióxido de carbono. Y a medida que el dióxido de carbono aumenta, también incrementa la capacidad de tu hemoglobina para transportar oxígeno de manera más eficiente. Pero ese no fue el principal efecto en el sistema inmunológico. Fue de hecho la respuesta de lucha o huida. Entonces, con la enorme urgencia de respirar, con la acumulación de dióxido de carbono, esa horrible sensación que tienes, el temblor, son catecolaminas. Eso es epinefrina y norepinefrina del mecanismo de lucha o huida. Esas cantidades masivas de las que hablamos antes, cantidades masivas de respuesta de lucha o huida, apagan la inflamación. Ese experimento en personas que practican la respiración de Wim Hof fue una de las pruebas de ello. Otra, mis colegas y yo en Nueva York, hace años, y administramos esas hormonas en voluntarios, en soldados, en infantes de marina con permiso en tierra. Y los inoculamos con esas hormonas, epinefrina, norepinefrina e incluso cortisol. ¿Y? Y luego les inyectamos endotoxina para enfermarlos. Sí, Y los que fueron infundidos primero estaban menos enfermos. interesante. Sí. Wow. Entonces yo creo que la respiración de Wim Hof, que por cierto la hiciste en un sofá, vi tu Ajá, sí. podcast o tu YouTube, lo hice, no lo hago todas las semanas, pero cada pocas semanas lo hago después de un entrenamiento. Me acuesto en el suelo de mi gimnasio. No deberías hacerlo en una piscina. No deberías hacerlo conduciendo un coche. No deberías hacerlo haciendo algo peligroso. No hagas nada. La única condición, deberías consultar con tu médico o hacerlo con un colega. O hazlo de manera mínima. No tienes que esforzarte tanto, pero ¿todavía lo haces hoy de vez en cuando? Oh, absolutamente. Sí. Y ves los beneficios. Conoces los beneficios. No conozco los beneficios. Me gusta cómo me hace sentir. Sí. El señor Hof dice que es un buen momento después de hacer eso, para hacer 10 o 20 flexiones adicionales. Flexión. Yo Sí, también. pero sí, Es una raro. locura. Tener más fuerza para hacer flexiones. Es una Es muy locura. extraño. Primero me hizo hacer flexiones, luego hacer la respiración, y después hacer flexiones sin aire en mis pulmones. Y podías Más. hacer más. ¿No Sí. es interesante? Sí, es muy Podrías interesante. respirar y hacer tantas como puedas. Luego parar. Luego haz el trabajo de respiración durante 3 minutos. Expulsa todo el aire de tus pulmones, aguanta y luego haz flexiones. Puedes hacer más.
Hablas de una filosofía personal y de un hombre que es compasivo y realmente quiere que el mundo sea mejor. Sí, lo es genial. Recuerdo que después de que le dije que no podía publicarlos, él dijo, ¿qué tengo que hacer? Y yo dije, si haces este experimento con las 10 o 20 personas y lo publicas, harás del mundo un lugar mejor. Y ha repetido esa historia en varios otros podcasts alrededor Eso es y me genial. hace sentir bien. Eso es bueno. Es bueno. Dr. Tracy, agradezco que estés aquí. Tengo 2 preguntas finales para ti. Esto se llama las 3 verdades. Imagina que es tu último día en la Tierra dentro de muchos años. Puedes vivir tanto como quieras. Pero todo tu trabajo escrito, tu publicación, tu investigación científica, por cualquier razón, queda fuera de acceso. Pero en tu último día, puedes dejar 3 cosas que sabes que son verdad, ya sea de tu experiencia personal en la vida, tu filosofía personal, tus lecciones, cualquier cosa que puedas pensar. ¿Cuáles serían esas 3 lecciones que compartirías con el mundo? Encuentra amor, verdadero significado y alegría en tu familia. Todos los días. Eso sería el número Wow. 1. Número 2 es una sola persona trabajando diligentemente durante toda su vida puede cambiar el mundo. Y todos tenemos la oportunidad de hacer eso. Esa sería la segunda verdad. Y el número 3 probablemente esté relacionado con eso, pero la gente no tiene ningún problema para lograr sus metas. Tienen problemas, pero cualquier meta se puede lograr. Lo más difícil para una persona es elegir la meta. Si todos supieran eso y dedicaran más tiempo a elegir sus metas, el mundo sería un lugar mejor. Dr. Kevin Tracy, The Great Nerve. Asegúrense de conseguir una copia de este libro si quieren aprender a optimizar su salud y aprender a aprovechar los reflejos curativos del nervio vago. Pregunta final para ti. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste. Kevin, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Increíble. Gracias. Creemos que algo es un problema y podría serlo, pero podemos encontrar la respuesta. Pero si te quedas atrapado en ese bucle, nos confundimos y se vuelve caótico. Luego la ansiedad aumenta y empieza a distorsionar. Entonces, la ansiedad se invierte y luego todo en tu cuerpo. Toda la respuesta al estrés que acompaña a la ansiedad, que se supone que te hace estar alerta,